a empezar a compartir la pantalla que he preparado. A ver, ¿me podrían decir si se ve la presentación? Sí, doctor, sí se le escucha. Y sí se ve la presentación. Perfecto, muchísimas gracias, Reader. Primero, bueno, veo que ya somos cerca de 193 conectados, un sábado a las 9 de la noche. Eso me parece increíble. Pero en realidad no me sorprende porque ya he tenido la oportunidad de también compartir algunos temas con ustedes, sea sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, viernes, jueves, cualquier día de la semana, y siempre llegamos en realidad a grandes cantidades de participantes. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Miguel Ullo. Soy especialista en temas de derecho penal y compliance, derecho penal, todo lo que tiene que ver con derecho penal, derecho penal económico, derecho procesal penal, y también compliance, prevención del delito a nivel corporativo en estructuras empresariales. Reader, como les estaba diciendo, van a iniciar un programa de especialización en compliance. Ojalá tengan la delicadeza de poder invitarme también, porque es un tema que yo vengo investigando hace muchísimo tiempo desde que estoy en la universidad. Cuando acá ni siquiera se hablaba ni se tocaba de temas de compliance, ni siquiera se sabía cómo pronunciar compliance. Estoy hablando hace como 10 años aproximadamente. Pero bueno, les aprovecho en comentar que soy una persona que le encanta estos temas de difusiones académicas. Es por eso que yo siempre, cuando se me invita a participar como ponente en algún curso, diplomado, especialización o lo que fuese, donde se me da la oportunidad de poder compartir los conocimientos que tengo, los pocos y breves conocimientos que he podido tener en mi experiencia, yo totalmente encantado. Mis papás son profesores, yo también, y mis hermanos también, así que vengo de una familia que por lo menos tenemos algo de experiencia en todo lo que tiene que ver la magistratura y el magisterio, evidentemente. El día de hoy se me ha convocado para hablar de un tema que es el proceso inmediato. El proceso inmediato y el cachito de la acusación directa, que de todas maneras lo vamos a tocar, que no es muy extenso. Más me voy a centrar en sí en el proceso inmediato, porque considero que es sumamente importante que conozcamos de qué va este proceso. Y previo a ello, ahí ustedes tienen mis contactos, mi número, mi correo electrónico. Yo soy Miguel Ullo, ahí está mi correo electrónico, es miguel.luyoguaman@gmail.com, y mi número de teléfono también está ahí, es el 971-335252. Para cualquier consulta, para cualquier pregunta, siéntanse en realidad ustedes en la libertad de poder llamarme, presentarse o escribirme directamente y hacerme la consulta que ustedes tengan a bien hacérmela. No se preocupen, no, yo no voy a cobrar por consulta, no es mi estilo, pero siempre estoy con la total predisposición a ayudar a las personas que en realidad están empezando el camino en el derecho penal, en el derecho procesal penal, en el derecho penal económico, o en todo lo que tiene que ver con el criminal compliance, que es la prevención del delito, pero a nivel corporativo, a nivel empresarial, en estructuras complejas empresariales grandes que tienen más de 500 trabajadores, pero también en microempresas. Así que, una vez más, yo les vuelvo a repetir y les doy la total confianza de que ustedes pueden escribirme, se presentan, quién es su nombre, de dónde me escriben y cuál es la consulta, o me llaman directamente y yo no tengo ningún inconveniente. Si es que estoy ocupado, les diré, estoy ocupado, me pueden devolver la llamada en cualquier otro momento. Pero bueno, vamos a lo que nos toca hablar el día de hoy. Es el proceso inmediato y la acusación directa, como les dije. Yo he preparado acá unas diapositivas, y si ustedes pueden ver en el fondo es bien tecnológico. En la experiencia que he venido adoptando en el litigio y en la asesoría penal empresarial, siempre he sido una persona convencida de que los cambios en absolutamente todas las ramas te hacen mejor persona, mejor ser humano, y si trabajas en una empresa,
crean un mejor clima laboral empresarial. Con eso yo voy a empezar unas breves reflexiones que se los quiero transmitir, que de repente ustedes ya lo conocen, pero como estoy viendo ya somos 200, casi 250 personas, hay quienes quizás estén empezando en este mundo y me voy a tomar un cachito de todo este tiempo para poder explicar lo que pienso al respecto. Este es el temario, los temas que vamos a tratar el día de hoy es todo referido al proceso inmediato, como se los comenté. ¿En dónde está ubicado? ¿Cuál es la ubicación dentro de nuestro Código Procesal Penal? ¿Cuál es el concepto que se maneja y cuál es el concepto que se debería manejar respecto al proceso inmediato? ¿Cuáles son las características del proceso inmediato? ¿Cuáles son los supuestos de aplicación del proceso inmediato? ¿Cómo se lleva a cabo la audiencia única de incoación del proceso inmediato? ¿Cómo se lleva a cabo la audiencia única del juicio del proceso inmediato? Y al final, algunas conclusiones mezcladas con preguntas que ustedes la van a hacer. Siéntanse nuevamente en la total libertad de hacer las preguntas. Pueden hacerla, en realidad pueden interrumpirme a mí en cualquier momento, pero por una cuestión de orden sería mejor que lo hagamos después para no perder la hilación de lo que vamos a ir comentando en esta hora y media o lo que fuese. Bueno, con este temario yo quiero empezar la breve reflexión que les comenté al iniciar la ponencia. Primero les hablé de que siempre las mejoras en absolutamente todos los rubros te hacen mejor persona, mejor ser humano, y si trabajas dentro de una empresa, crean un mejor clima laboral empresarial. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros que somos penalistas o procesalistas, o siempre hemos estado viendo temas procesales, estamos acostumbrados, bueno, en realidad estamos mal acostumbrados a hacer todas nuestras tareas de forma tradicional, de forma antigua. Siempre nos hemos dejado de llevar por la burocracia y eso está mal. Eso deberíamos erradicarlo desde la raíz en absolutamente todas sus aristas. Estamos en un proceso de cambio increíble, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Lo que la pandemia nos trajo es algo que nosotros debíamos hacer en principio en unos 10 años. Lograr tecnologizar absolutamente todos los procesos era como un sueño, era una utopía. Acá en 10 años, acá en 11 años. Pero bueno, la necesidad nos empuja a crear nuevos cambios. Y hemos demostrado, y nos hemos demostrado a nosotros mismos como sociedad, como ciudadanos, parte de una sociedad, y en general como Estado, que sí, que evidentemente podemos generar cambios con la ayuda de la tecnología. El fondo acá es una persona que está con el celular. El tema es el proceso inmediato. ¿Qué mejor forma de llevar a cabo un buen proceso inmediato que utilizando la tecnología? Miguel, ¿cómo vamos a utilizar la tecnología? Ahí está, muchacho. Deben ser absolutamente creativos para utilizar la tecnología a favor de todos los procesos y procedimientos penales. ¿Para qué? Para que sean céleres, para que sean eficaces y para que no nos tome mucho tiempo llegar a la verdad. Si la finalidad de un proceso es llegar a la verdad, debemos utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance para poder saber llegar a la verdad. Más aún si el tema de hoy es un proceso inmediato que recorte etapas del proceso, que recorta momentos innecesarios y que en realidad deberíamos tener a la mano todas las tecnologías para poder llegar a la verdad de un momento célere, eficaz, sin contratiempos y en un solo día o en 2 días. ¿Quién iba a pensar que las diligencias se iban a llevar a cabo de manera virtual? ¿Quién iba a pensar
que antes, por ejemplo, si teníamos una audiencia de control de acusación en su primera etapa, que es el control formal, y estábamos en Lima y tendríamos que irnos a la ciudad de Piura, Cusco, Arequipa, Tumbes, Tacna o donde nos tocara litigar, era levantarnos temprano, sacar los boletos, tomar un avión, invertir dinero, pasaje, comida, hotel, estadía, llevar los expedientes, llevar tu laptop. O sea, era una locura total. Ahora lo puedes hacer absolutamente desde donde sea. Yo tengo amigos que estudian su doctorado en Alemania y siguen litigando en Perú. Qué increíble la tecnología. Como nos llevamos 8 horas, se levantan a las 4 de la mañana o a las 5 o a las 3 de la mañana y empiezan a litigar sin ningún problema. Pero, pero imagínense hacia dónde nosotros hemos llegado con la tecnología. Hay jueces, fiscales, abogados defensores, abogados de oficio que se conectan a las audiencias desde un taxi con su celular. Imagínense lo increíble que puede ser la tecnología, que puede ser la tecnología usada a nuestro favor, a favor de la sociedad, a favor del agraviado, a favor del procesado, a favor del proceso penal. Todas las situaciones innecesarias que en realidad nos estaremos ahorrando cuando sabemos utilizar de forma correcta la tecnología. Por ejemplo, ahora que estamos ya estamos inmersos en el mundo digital y las resoluciones, muchas veces las sentencias empiezan a leerse o las resoluciones que se dan antes de las sentencias, que son las interlocutorias, que se leen, al practicante normalmente lo mandan a transcribir toda una resolución que dura 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, para transcribir resoluciones que son dictadas de manera oral y que duran 1 hora y media o 2 horas. Como mínimo te tomará a ti 5, 6, 7, 8 o 10 horas. ¿Qué debemos hacer? Estaba leyendo la semana pasada un artículo extranjero que decían que debemos empezar a utilizar la inteligencia artificial a favor de nosotros. ¿Cuál era la propuesta? Robots inteligentes. No piense usted que los robots son esos robots que tienen manos, piernas. No, robots son bots prácticamente que pueden transcribir de manera inteligente una resolución hablada, que es oralizada. No te digo porque sí hay varias aplicaciones que te pueden traducir, pero no te traducen con punto, con coma, con el énfasis, y al final te traducen todo de paporreto y tú tienes que volver a leer todo y estar corrigiendo punto, coma, si no. En realidad es la aplicación de robots inteligentes que te ayuda a transcribir una resolución que ha sido realizada de 1 hora, 2 horas, 3 horas, que evidentemente cuando es una resolución final, una sentencia, tiene que ser notificada de forma escrita. Pero bueno, en conclusión, sobre todo, si vamos a empezar a hablar de temas de proceso inmediato, seamos sumamente creativos para dar propuestas de soluciones inteligentes utilizando la tecnología. A tu jefe, a tu jefa, lávale el cerebro a tu jefe tradicional si es que lo tienes y sé creativo y proponle cosas nuevas, vas a ver cómo te lo va a agradecer. Y sean creativos. Miguel, ¿cómo soy creativo? Leyendo. Tienen que leer absolutamente de todo, porque solamente a través de la lectura uno puede conocer cosas nuevas. Esa era la pequeña reflexión que yo les quería decir de manera previa, porque tengo por costumbre decir algo que en realidad, no sé, de repente ustedes ya lo han escuchado, pero hay personas que no. Y tengo por costumbre decirles a las personas que van a estar escuchando cosas innovadoras, cosas que le ayuden a mejorar, cosas que le ayuden a superarse como profesional, como estudiante, como académico o como lo que fuere. No es que yo voy a venir a hablar de paporreta sobre un tema que ustedes tranquilamente lo pueden ver también en YouTube o lo pueden leer. Si nosotros debemos aprender a escuchar, son cosas que otras personas no lo podrían decir. Y que también, evidentemente, la persona que está transmitiendo sus ideas
tenga la habilidad y la capacidad de poder transmitir sus ideas de manera ordenada, correcta, concisa, concreta y clara. Con eso, yo cierro el paréntesis de la reflexión que sí o sí tenía que decírselas para que más o menos entremos en un círculo de pensamiento autónomo, de pensamiento autodidacta y vayamos generando nuevas formas de automatización tecnológica para utilizarlo a nuestro favor. Sería interesante que dentro de los cursos empecemos a ver ya temas de inteligencia artificial, temas de ciberdelincuencia, temas relacionados a los ciberdelitos, o sea, temas ya que son también futuristas. Este es el temario, como les dije, vamos a ver dónde está ubicado el proceso inmediato, vamos a saber cuál es el concepto, sus características. ¿Dónde se aplica el proceso inmediato? Vamos a tener una serie de preguntas. ¿Cuáles son las dos audiencias que se llevan a cabo dentro del proceso inmediato? Y al final terminamos con unas preguntas y unas conclusiones. Voy a ser totalmente conciso, directo, claro, y ya vamos a dejar un poquito más de tiempo para poder terminar con las preguntas. ¿Dónde está ubicado el proceso inmediato? ¿Dónde se regula el proceso inmediato? Esta es la ubicación. Ah, me olvidé. Si ustedes tienen el Código Procesal Penal, ténganlo a la mano porque siempre es bueno que ustedes sepan dónde está ubicado cada norma. Antes, cuando uno entraba a la facultad, uno entraba con la imaginación de que tenía que memorizarse todos los artículos de los códigos civiles, procesales, constitucionales. Y no es así, en realidad lo que tú tienes que tener es una noción de dónde se encuentran los artículos que vas a utilizar para que sepas utilizarlo de manera correcta. Si tú vas al índice de tu Código Procesal Penal, el compendio de los códigos, vas a darte cuenta que el proceso inmediato se encuentra en el libro quinto, al final. ¿Por qué? Porque es un proceso especial. Y ahora vamos a ver por qué es un proceso especial. No es un proceso común, es un proceso especial. Es un proceso con sus propias características. Específicamente se encuentra en la sección número 1, el proceso inmediato, y tiene solamente artículos 446, 447 y 448. Son 3 artículos que regulan el proceso inmediato. Pero no piensen que porque solamente tienen 3 artículos es de fácil entendimiento. No, señores. Si ustedes no conocen el proceso común en sus 3 etapas, investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento, no van a poder acceder y conocer también el procedimiento. En este curso de especialización, entiendo yo que también habrán visto o van a ver el proceso común, diligencias, etapa intermedia o juzgamiento. Pero sí o sí deben saberlo porque el proceso inmediato hace muchas referencias al proceso común. ¿Por qué? Porque como es un proceso chiquitito, rápido y célere, hay varios vacíos que deben ser llenados por el proceso común, por el proceso largo. Así que es importante que no solamente sepan y conozcan el proceso inmediato, sino también el proceso total, grande. Ya les dije del libro quinto, que son dentro de los procesos especiales, uno de los procesos especiales es el proceso inmediato. Hay más procesos especiales. Y solamente tiene 3 artículos, 446, 447 y 448. Ya sabiendo dónde está ubicado, y si ustedes tienen ahí a la mano su Código Procesal Penal, ábranlo, váyanse al 446 del Código Procesal Penal. Porque vamos a empezar viendo esos artículos puntuales. Entonces nos vamos al concepto. ¿Qué significa un proceso inmediato? Vamos a remitir al Acuerdo Plenario 6/2010. Ahí están los datos. Es importante que ustedes lo hayan leído, o si no lo han leído, que lo impriman, pero que lo tengan guardado ahí si es que quieren conocer las cosas más básicas y esenciales del proceso inmediato. ¿Qué nos dice la Corte Suprema
respecto del proceso inmediato. Ustedes saben que la Corte Suprema hace jurisprudencia. Ustedes saben que todo proceso tiene dos etapas y la última instancia es la Corte Suprema. Juzgado, sala y la Corte Suprema, que normalmente llegan todos en casación para una interpretación, pero en este caso es un acuerdo plenario que lo realiza la Corte Suprema. Nos dice que el proceso inmediato es un proceso penal especial. Es diferente a todos los procesos, es especial, tiene sus propias características. Y además una forma de simplificación procesal. Ya está ahí, sabemos que es especial y que es una forma de simplificar el proceso común. Por eso les decía que si ustedes no conocen el proceso común, el grande, el normal, no van a poder conocer el proceso inmediato. Porque ¿cómo vas a saber simplificar algo que no conoces? Es como si te mandan a hacer un trabajo de investigación y te mandan a hacer el resumen. Tú no puedes hacer el resumen si es que no has entendido y leído el trabajo completo. A menos que obviamente lo encuentres en internet o hagas un plagio. Pero lo normal, lo sensato y lo correcto es que conozcas el todo para que puedas hablar de una parte del todo. Entonces, es una forma de simplificación procesal que se fundamenta en la facultad del Estado. Escuchen muy bien esto, es en el punto 7 del Acuerdo Plenario 6/2010. En la facultad del Estado de organizar la respuesta del sistema penal con criterios de racionalidad y eficiencia. Ahí nos dice que es un proceso especial, que es un proceso de simplificación procesal, que es racional, que busca la eficiencia y sobre todo aquellos casos en los que por sus propias características son innecesarios mayores actos de investigación. Hasta acá ya el acuerdo plenario en realidad nos está diciendo mucho. Especial es una forma de simplificación procesal, tiene los criterios de racionalidad y eficiencia, busca ser más eficaz, y se tienen que tramitar en los casos en donde son innecesarios los mayores actos de investigación. Su regulación en sus aspectos esenciales se encuentra desarrollada, ya lo hemos visto, en el libro 5, sección 1, en los artículos 446 y 448 del nuevo Código Procesal Penal. También lo hemos visto. Correspondiente a los procesos especiales. Ya lo hemos visto. Por tanto, siguiendo la línea fijada en el Acuerdo Plenario 5/2009, que es otro acuerdo plenario que también se debe leer, la regla hermenéutica, que es del caso utilizar, será aquella que establece la aplicación supletoria del proceso común u ordinario siempre que exista un vacío normativo en tanto o en cuanto la norma objeto de integración jurídica no vulnere los principios que sustentan el proceso inmediato. Acá nos está comentando básicamente lo que yo les he dicho. Que si no conocemos el proceso común, no vamos a poder aplicar de manera correcta el proceso inmediato. ¿Por qué? Ahí lo dice, la regla hermenéutica, que es del caso utilizar, será aquella que establece la aplicación supletoria del proceso común u ordinario siempre que exista un vacío normativo. Como es un proceso más chiquito y solamente tiene 3 artículos de regulación en el Código Procesal Penal, que es el 446, 447 y 448, van a haber muchos vacíos legales. ¿Cuál va a ser la solución? Que en donde la norma no te dice qué es lo que debes hacer en un proceso inmediato, nosotros ¿a dónde nos debemos remitir? Al proceso común para suplir ese vacío. Este es el concepto del proceso inmediato
que establece el Acuerdo Plenario 6/2010, del 16 de noviembre del 2010, que fue establecido por la Corte Suprema. Y ahora, Miguel, ¿y cuál es la diferencia? Porque leí en el título la acusación directa, proceso inmediato. La acusación directa tiene un pequeño acápite dentro de un artículo. Ese pequeño acápite es el numeral 4 del artículo 336 del nuevo Código Procesal Penal. ¿Qué nos dice? Porque la acusación directa es totalmente distinta al proceso inmediato. Y el acuerdo plenario también establece la diferencia. Y en su punto número 6 dice, la acusación directa, no está hablando del proceso inmediato, la acusación directa forma parte del proceso común. Primera diferencia, que la acusación directa es parte del proceso común. No es un proceso inmediato la acusación directa. Ni siquiera forma parte del proceso inmediato. Forma parte del proceso común. Y es un mecanismo de aceleración del proceso. Ahí hay una gran similitud, porque el proceso inmediato también es un mecanismo de aceleración de un proceso. En cambio, no, en este caso, como le decía, son las dos similitudes. El proceso inmediato también es un mecanismo de aceleración de un proceso y la acusación directa en este caso también. Esa es la primera similitud. Ya hemos hablado de la diferencia. Y busca evitar trámites innecesarios. Otra similitud. Que el proceso inmediato, que tanto el proceso inmediato como la acusación directa, al ser céleres o al buscar la aceleración de un proceso, ¿cuál es el objetivo que están buscando con ello? Es evitar trámites innecesarios. Y justamente acá entra a tallar lo que yo les he dicho en un principio. ¿Cuál es la mejor forma de evitar trámites innecesarios? Utiliza la tecnología que tenemos siempre como herramienta a favor de nosotros. Se encuentra regulada en el artículo, también se lo dije, en el artículo 336, numeral 4 del nuevo Código Procesal Penal. Y faculta al fiscal formular directamente acusación si concluidas las diligencias preliminares o recibido el informe, solamente con el informe policial, ¿ah? O concluidas las diligencias preliminares, considera que los elementos obtenidos en la investigación establecen suficientemente la realidad del delito. Esta es otra similitud con el proceso inmediato que también lo vamos a ver, porque el proceso inmediato también se ve luego de concluidas las diligencias preliminares y con días anticipados, que son 30 días, de que la investigación preparatoria se formalice como tal. Entonces, ya saben cuáles son las similitudes y las diferencias entre el proceso inmediato y entre la acusación directa. No me voy a extender más porque en realidad el artículo es sumamente claro y sí me gustaría extenderme más en el proceso inmediato. Ya saben ustedes que la acusación directa forma parte del proceso común, es un mecanismo de aceleración procesal, se busca evitar trámites innecesarios y se puede hacer solamente después de las diligencias preliminares o también con el informe policial. O sea, es agilísimo. ¿Qué se gana con esto? ¿O qué se evita con esto? Se gana tiempo y se evita, ¿qué? La etapa intermedia, que es la etapa en donde tú vas a controlar todo lo que hace la fiscalía. ¿Y por qué ya no existe esta segunda etapa para controlar todo lo que ha hecho la fiscalía? Porque es muy evidente que se ha cometido un delito. Entonces, si es muy evidente que se ha cometido un delito, ¿para qué tú vas a controlar los actos de investigación de la fiscalía? Ojo que todo tiene sus excepciones, ¿sabes? Hay momentos en los que sí debería hacerse. Pero bueno, tenemos que continuar. ¿Cuáles son las características, muchachos? ¿Cuáles son las características del proceso inmediato? Acá les presento las características.
Tres características que yo considero importantes y que ustedes deben saber, que ustedes deben conocer y sabérselo de memoria. La primera característica es que, ojo que estas características ya los he dicho de alguna otra forma en las otras láminas que hemos estado leyendo. La primera característica es que es un proceso especial. ¿Por qué? Porque no es un proceso común. ¿Cuántos procesos especiales hay, Miguel? Se van a la sección de procesos especiales y van a ver cuántos procesos especiales. Es más, como tienen su código procesal penal, váyanse a la página 9, dice, libro quinto, los procesos especiales. ¿Cuáles son los procesos especiales? El proceso inmediato, el proceso por razón de función pública, el proceso de seguridad, el proceso por delito de ejercicio privado de la acción penal, el proceso de terminación anticipada, el proceso de colaboración eficaz, el proceso por faltas. Ya son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7 procesos especiales que regula nuestro Código Procesal Penal. Y nosotros recién estamos estudiando el primero, el proceso inmediato. Sumo yo que en algún momento también van a tener ustedes que estudiar los otros 6, que son de suma importancia. Por ejemplo, el de colaboración eficaz o el de terminación anticipada. Son temas que se tienen que debatir, discutir, a más no poder. Entonces, ¿cuáles son las características que yo he visto de lo que he venido leyendo y estudiando y también viendo en la realidad al momento de ejercer la profesión? Es que es un proceso especial, como evidentemente lo señala la norma, es que es un proceso simplificado. ¿Por qué? Porque no tiene todas las etapas de un proceso común. Aparte de ser un proceso simplificado, es un proceso célere. Si es inmediato, su propio nombre lo dice, pues, ¿no? Es un proceso inmediato, no va a ser un proceso lento, ¿no? Tiene que ser evidentemente un proceso rápido, célere. Pero eso no quiere decir que no sea efectivo y eficaz. ¿Y cuáles son las consecuencias de estas características? Es que, por lo tanto, dentro del proceso inmediato se obvia la investigación preparatoria o lo que resta de ella, porque las diligencias preliminares son parte de la investigación preparatoria. La investigación preparatoria es un todo. Es por eso que se dice que también se obvia la parte de la formalización y continuación con la investigación preparatoria. Se obvia esa parte, pero ya se ha empezado con una parte, que es la parte de las diligencias preliminares. Se obvia la investigación preparatoria, o en realidad lo que resta, que les estoy diciendo, lo que resta de ella. ¿Qué otra cosa más se obvia? La etapa intermedia, la etapa del medio. Miguel, ¿cuál es la etapa intermedia? La etapa intermedia es la etapa de control de acusación. Es la etapa en donde tú vas a controlar todo el trabajo y toda la chamba que ha hecho la fiscalía. En este caso se obvia. En el proceso inmediato no se va a controlar el trabajo y la chamba de la propia fiscalía. Ya no existe etapa intermedia. Ya no existe continuación de la investigación preparatoria. Se obvia todo eso y de frente a dónde se pasa. Se va a intentar pasar a juicio. Ahorita lo vamos a ver también. El auto de enjuiciamiento es inimpugnable. No se puede impugnar el auto de enjuiciamiento. Por su propia característica, pues, de que evidentemente no hay etapa intermedia, se dicta un auto de enjuiciamiento y la idea es que se llegue a juicio de una vez por la celeridad procesal que vas a impugnar, pues, el auto de enjuiciamiento. Se da una celebración anticipada del juicio, claro, ese es el objetivo. De frente, irnos a juicio sin la necesidad de pasar por la etapa del medio. De frente a juicio, absolvemos o condenamos al investigado y se acaba el proceso. El juez de la investigación preparatoria ya no dicta el auto de enjuiciamiento. En el proceso común, quien dicta el auto de enjuiciamiento es el juez de la investigación preparatoria. En este caso, no. Vamos a ver qué juez
va a ser el juez competente al cual se le va a derivar tu caso para verlo en juicio, a nivel juicio. Rige el derecho instrumental de formular solicitudes probatorias pertinentes y necesarias. ¿Cuál es la etapa en donde dentro de un proceso penal común uno inserta los medios de prueba? Es en donde, en la etapa intermedia, luego de la acusación, cuando te notifican la acusación y te dicen, tienes 10 días para formular todo lo que te dice el artículo 350 del Código Procesal Penal. Observaciones formales, solicitar sobreseguimiento, observaciones de la reparación civil, formular excepciones, ya, presentar medios de prueba, documentales, testigos, etcétera. Todo eso se hace en el proceso común en la etapa intermedia. Pero acá, Miguel, no hay etapa intermedia. ¿Dónde se va a hacer? Entonces no hay ninguna restricción. Porque incluso en el proceso común te dicen, tú tienes los 10 días para presentar tu prueba. Después no vas a poder presentarlas a menos que esa prueba la hayas conocido después de que yo te di los 10 días para que tú puedas presentar. De lo contrario no se puede. En este caso, eso se obvia. Por evidentes razones, pues. Porque no hay una etapa intermedia en donde tú tengas que presentar tu medio de prueba. Es más, los medios de prueba los puedes presentar en cualquier momento cuando ya te notifican para la audiencia de incoación de proceso inmediato. ¡Plin! Presentas todo. Más vale que ya de una vez presentes de una vez por todas a que esperes llegar a juicio y presentar todos tus medios de prueba. Y bueno, lo último señala es que el fiscal puede instar paralela o sucesivamente medidas de coerción personales o reales. Por ejemplo, medidas de restricción, prisiones preventivas, también diversas imposiciones de conducta, qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no puedes hacer, también incautaciones, embargos o lo que fuese. Pero lo puede hacer de manera paralela o sucesivamente. Cuando se incoa, cuando el fiscal pide la incoación del proceso inmediato, ahí sucesivamente o paralelamente también puede solicitar estas medidas de coerción que son personales o son reales. Entonces, estas son las características del proceso inmediato. Continuemos. Acá hay una pregunta que en realidad es muy importante que usted se la haga. Miguel, pero veo que el proceso inmediato tiene el proceso recortado. Y si tiene el proceso recortado, también se nos recortará los derechos procesales que tiene el procesado, imputado o investigado. Por lógica, ustedes deben saber que no. El proceso debe respetar absolutamente todas las garantías del procesado, sobre todo el derecho de defensa. Así que la respuesta a esta pregunta es que los derechos del imputado sean los derechos de defensa, derecho a la motivación, la debida motivación, derecho a la doble instancia, todos los derechos procesales que tiene el imputado no van a ser restringidos en lo absoluto. ¿Cuáles son los derechos y en qué momento puedo ejercerlos? Bueno, pues tendrías que conocer una vez más, les vuelvo a repetir, el proceso común, las etapas del proceso común y cuáles son los medios impugnatorios que tú puedes hacer valer dentro de un proceso inmediato. Pero sí, el principal, ¿puedes apelar? Puedes apelar. ¿Qué puedes apelar? Por ejemplo, cuando te notifican la fecha para la audiencia de incoación del proceso inmediato y el juez decide darle la razón a la fiscalía y dice, sí, pues, decido incoar el proceso inmediato. ¿Qué puedes hacer tú? ¡Plin! Apelas esa
resolución y esa decisión del juez. Y así hay varios derechos que un imputado no puede ver restringidos porque el proceso inmediato es un proceso mucho más reducido. No. Todos los derechos que tiene el procesado, imputado, investigado se siguen respetando. Continuemos entonces. ¿Cuáles son los supuestos de aplicación? Acá viene lo interesante. ¿En qué momento yo voy a saber aplicar o yo tengo que aplicar el proceso inmediato? Esa es una pregunta que el Código Penal te lo responde. Es algo que en realidad, que no sucede en la realidad. Que la realidad es muy distinta a lo que menciona y dice el Código Procesal Penal. Los supuestos de aplicación. El propio Código Procesal Penal, en el artículo 446, que es el primer artículo del proceso inmediato, hace mención a los supuestos de aplicación. ¿Qué dice? El fiscal, ¿quién solicita el proceso inmediato? Es el fiscal. El fiscal debe solicitar, no dice puede, debe solicitar la incoación del proceso inmediato bajo responsabilidad. Miguel, ¿qué es bajo responsabilidad? Bajo responsabilidad disciplinaria. No es que si no incoas se te va a archivar tu caso. Cuando se presente alguno de los siguientes supuestos, el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera de los supuestos del 259. Como ustedes tienen ahorita su Código Procesal Penal, van a saber qué dice el 259. Ya, Miguel, ese es en los supuestos de flagrante delito, pero ¿qué dice el Código Procesal Penal sobre la flagrancia delictiva? Bueno, pues tenemos que remitirnos al 259, y ustedes lo tienen ahí, yo también tengo acá mi código para poder leerlo directamente, y el 259 lo que dice es lo siguiente. Acá está. 259, la detención. La Policía Nacional del Perú detiene sin mandato judicial a quien sorprenda en flagrante delito. ¿Existe flagrancia cuándo? Entonces, cuando vayamos a entender el literal A del numeral 1 del artículo 446 del Código Procesal Penal que te habla del proceso inmediato, debemos saber en qué momento una persona se encuentra en flagrante delito. 1. El agente es descubierto en la realización del hecho punible. Está pues ahí con el arma o el cuchillo en la cabeza de la persona intentando, de la agraviada intentando hurtarlo, robarlo o violentarlo, matarlo, lo que fuese. 2. El agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible. 4. El agente es encontrado dentro de las 24 horas después de la perpetración del hecho punible con efectos e instrumentos procedentes de aquel o que hubieran sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictivo. El 259 te habla cuando una persona puede ser detenida en flagrante delito. No es solamente cuando le encuentran ahí con el arma de fuego o con el cuchillo, no. Te habla de los supuestos que pueden ser de una persona después de las 24 horas. ¿Cuándo? Ahí te mencionan los requisitos. Por eso le dije al principio, debe entender su Código Procesal Penal. Y una vez más le vuelvo a repetir, deben conocer el código, el proceso penal común, porque mire, ya está empezando a hacer referencia al 259. Literal B, el imputado ha confesado la comisión del delito en los términos del artículo 160. Nuevamente nos hace referencia al artículo 160, que es parte del proceso
penal común. ¿Qué nos dice el artículo 160? ¿De qué creen ustedes que nos puede hablar? Evidentemente, de la confesión. ¿Cómo debe ser una confesión? 160. Medios de prueba. Capítulo 1. La confesión. Valor de prueba de la confesión. La confesión, para ser tal, debe consistir en la admisión por el imputado de los cargos o imputación formulada en su contra. Solo tendrá valor probatorio cuando esté debidamente corroborada, sea prestada libremente y en estado normal por sus facultades psíquicas, sea prestada ante un juez o un fiscal en presencia de su abogado y sea sincera y espontánea. Te habla, ya sabes, el primer supuesto de cuándo se debe aplicar el proceso inmediato en flagrante delito. Ya sabemos cómo se debe entender la flarancia. Luego, el segundo supuesto es cuando el investigado confiesa el delito, confiesa que ha cometido un delito. ¿Y en qué términos? Te lo dice nuevamente el Código Procesal Penal. Y bueno, te dicen los elementos, y el último, que es el C, es el otro literal, que supuestamente, que aparentemente es el último supuesto de aplicación del proceso inmediato, dice, los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares y previo interrogatorio del imputado sean evidentes. Esto es medio confuso porque que sean evidentes puede ser evidente para un fiscal, pero no puede ser tan evidente para otro fiscal, ¿no? Toda regla tiene sus excepciones y estos casos deben ser analizados en el momento oportuno. No solamente nos dice este artículo cuáles son los supuestos de aplicación, nos dice cuándo no se debe aplicar un proceso inmediato. El artículo 2 dice, quedan exceptuados los casos en los que, por su complejidad, acá está, los casos que son complejos, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 342. Vamos de nuevo al 342. ¿Qué nos dice el artículo 342? Acá yo también tengo mi código y el artículo 342, numeral 3, nos dice, corresponde al fiscal emitir la disposición que declara complejo el proceso. ¿Cuándo? A, B, C, D, E, F, G, H. Te da todos los supuestos en donde un proceso debe ser declarado complejo por el fiscal. Cuando se dan estos supuestos, ¿qué sucede? El proceso no puede ser tramitado de forma inmediata como un proceso inmediato. No, pues es evidente, ¿no? Pero igual tiene que estar escrito ahí en el Código Procesal Penal. Sí, pues si un caso es complejo, ¿cómo lo voy a tramitar de forma inmediata si en realidad necesitaría muchísimas más diligencias para poder esclarecer los hechos que son materia de investigación? Entonces ahí nos dice que quedan exceptuados los casos en los que por su complejidad sean necesarios ulteriores actos de investigación. ¿Cuándo es complejo? También te lo dice, pues según el numeral 3 del artículo 342 del Código Procesal Penal. Nuevamente les digo que tienen que conocer el proceso común, porque todas estas cositas que vamos hablando son parte del proceso común. El artículo 342, el numeral 3 del artículo 342 se encuentra en el título 5 que habla de la conclusión de la investigación preparatoria. Miguel, pero si estamos hablando del proceso inmediato, ¿por qué están metiendo un artículo de la conclusión de la investigación preparatoria si nosotros estamos diciendo que en realidad la investigación preparatoria o lo que faltaba de ella no debe ser tomado en cuenta en esta forma de proceso? Les acabo de decir que en realidad hay ciertas excepciones y que todos los vacíos, porque el proceso como tal, el proceso inmediato tiene muchos vacíos, y que todos los vacíos como tal deben ser llenados por los artículos que regulan el proceso común. Este es un claro ejemplo. Nos dice ahí el propio Código Procesal Penal, ya, tú puedes aplicar el proceso inmediato cuando te encuentran en flagrante delito, cuando
aceptes que has cometido un delito, o cuando hayan suficientes elementos de convicción que ya digan, pues, que es claro y obvio que tú has cometido un delito. Pero después dice, por si acaso no vas a aplicar el proceso inmediato cuando los casos sean complejos. Miguel, ¿qué casos son complejos? Ahí está. 342, numeral 3. Y bueno, el punto 3 nos dice si se trata de una causa seguida contra varios imputados, acá nos da incluso más especificaciones cuando son varias personas investigadas. Cuando son varias personas investigadas, te dice, está bien, puedes tú llevar a cabo la aplicación del proceso inmediato solo si todos ellos se encuentran en una de las situaciones previstas en el numeral anterior y estén implicados en el mismo delito. O sea, todos realizan un hecho y todos están implicados en el numeral anterior que supuestamente habla de la complejidad, para que se hable en realidad de todos como un conjunto y no por partes separadas. Y bueno, al final nos habla de un último numeral que lo vamos a responder con esta pregunta. Solo en los supuestos anteriormente mencionados se va a aplicar el proceso inmediato o hay otros supuestos. Y el propio Código Procesal nos responde de una manera muchísimo más específica y dice, independientemente de lo señalado en los numerales anteriores, el fiscal también, lo siento que están tocando la puerta, pero estoy ocupado. El numeral 4 nos dice, independientemente de lo señalado en los numerales anteriores, el fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para los delitos de omisión de asistencia familiar y los de conducción en estado de ebriedad o drogadicción. Entonces, no solamente se puede ver la aplicación del proceso inmediato en los numerales que se estaban mencionando, que es cuando se ha encontrado a la persona en flagrante comisión de un delito, cuando ha confesado o cuando los elementos de convicción acumulados permitan concluir que evidentemente se ha cometido un delito, sino también en los supuestos acá está, en los supuestos de asistencia familiar, de omisión de asistencia familiar, y en los supuestos de conducción en estado de ebriedad o drogadicción. Todo esto lo podemos resumir de la siguiente manera. 3 supuestos de aplicación. Artículo 446 del Código Procesal Penal. ¿Cuáles son los supuestos de aplicación? Flagrancia, confesión y evidencia delictiva. Esos tres son los supuestos en los cuales uno puede iniciar ya disculpen que están tocando y ya he tenido que decir que estoy un poco ocupado. Entonces, esos 3 supuestos de aplicación, en resumen, sería, como lo menciona el artículo 446 del Código Procesal Penal, es la flagrancia, la confesión y la evidencia delictiva. La flagrancia te habla de en cualquiera de los supuestos del artículo 259, que ya lo hemos revisado también, del Código Procesal Penal,
La confesión te habla en los términos del artículo 160, que también lo hemos revisado, y el tema de la evidencia delictiva, que son elementos de convicción acumulados en diligencias preliminares, sean evidentes. Ya lo hemos hablado, pero este es de alguna otra forma la, el resumen de lo que se menciona en la supuesta aplicación del proceso inmediato. Acá ya hemos respondido la pregunta, que no solamente son esos supuestos, sino también los supuestos de, de omisión de la asistencia familiar, y el otro tema es de conducción en estado de ebriedad o drogadicción. Bueno, y ya cuando sabemos, y ya sabemos cuáles son los supuestos de la aplicación del proceso inmediato, pasamos ahora a cómo sería la audiencia única de la aplicación del proceso inmediato, porque he dicho que la etapa intermedia se vuela, ya no existe etapa intermedia, sino se pasa directamente a la audiencia única. ¿Cómo sucede la audiencia única de aplicación del proceso inmediato? Acá está. Tenemos el artículo 447, la audiencia única de incoación del proceso inmediato. ¿Qué nos dice el artículo 447, audiencia única de incoación del proceso inmediato? Nos dice, al término del plazo de la detención, esto es, estamos hablando específicamente cuando una persona ha sido detenida en flagrancia. Al término del plazo de la detención policial establecido en el artículo 264, el fiscal debe solicitar al juez de la investigación preparatoria la incoación del proceso inmediato. El juez, dentro de las 48 horas siguientes al requerimiento fiscal, realiza la audiencia única de incoación. Esto es cuando es flagrancia. Y debería ser en los demás casos también, porque supuestamente se entiende que son procesos inmediatos. Pero no es así. En la realidad no es así. En la realidad no siempre, y yo he tenido casos, he podido llevar casos en donde en la realidad pasan meses, semanas, días, y no se notifica la incoación del proceso inmediato. Y esto es bastante preocupante porque el proceso inmediato se termina convirtiendo en un proceso común de 6 meses, de 7 meses, de 8 meses. Y eso no debería ser así. El proceso inmediato debe llevarse como máximo en 2 días, como máximo en 3 días, dependiendo del calendario de un juez. Pero en la realidad no sucede así. En la realidad, como les vuelvo a repetir, todo esto se termina tergiversando y los procesos inmediatos no duran los plazos establecidos en el Código Procesal Penal, sino se extienden de manera innecesaria. El numeral 2 dice que dentro del mismo requerimiento de incoación, el fiscal debe acompañar el expediente fiscal y comunicar si requiere la imposición de alguna medida coercitiva. Eso ya lo hablamos anteriormente. Se debe evidenciar que si que quieres interponer o solicitar alguna medida correctiva, lo debes solicitar al momento de pedir la incoación del proceso inmediato. Eso ya forma parte de la labor del propio fiscal, que asegure, evidentemente debe asegurar la presencia del imputado. En esta audiencia, las partes deben instar a la aplicación del principio de oportunidad de acuerdo reparatorio o determinación anticipada según corresponda. Como les dije también, ninguno de los derechos que tiene el imputado, procesado, investigado van a ser reportados en esta investigación. Ellos pueden tranquilamente solicitar un principio de oportunidad, un acuerdo reparatorio, una suerte de determinación anticipada, etc. En la audiencia única, el numeral 4 nos dice, de incoación de proceso inmediato, es de carácter inaplazable. Rige lo establecido en el artículo 85. ¿Qué es lo que dice el artículo 85? Te habla de los abogados. ¿Qué es lo que pasaría si es que tienes o no tienes abogado? Bueno, pues tienes que ir a leer el código para ver si es que en este caso no tienes una defensa, qué es lo que podrías hacer, qué es lo que podrías realizar.
como es un proceso inmediato, debemos continuar, debemos seguir, no se debe tratar de paralizar ni posponer, porque de lo contrario se estaría tergiversando el objetivo del propio proceso inmediato. Luego, nos menciona el propio numeral 4 que el juez, frente a un requerimiento fiscal de incoación de proceso inmediato, siempre debe pronunciarse oralmente. Es en ese momento, es en ese mismo instante que el juez debe dar respuestas a las peticiones de las partes sobre la procedencia de la incoación del proceso inmediato, sobre la procedencia del principio de oportunidad, todo lo que es solicitado por las partes, el juez debe darle una respuesta de manera concisa, rápida, eficaz y de manera oral. Y bueno, seguimos entonces, y el numeral 5 nos dice, el auto que resuelve el requerimiento del proceso inmediato debe ser pronunciado de modo impostergable en la misma audiencia de incoación. Como se vuelve a repetir, al ser la naturaleza de este proceso rápido, eficaz, conciso y célere, no se deben tratar de diluir cosas innecesarias en un tiempo indeterminado. Debemos continuar de manera oral absolutamente todo el proceso inmediato y todas las respuestas que va a dar el juez de nuestros pedidos deben ser de forma oral. Ahí te dice, la resolución es apelable con efecto devolutivo. Si tú decides apelar una resolución en ese momento, tienes que oralizarla. Apelas, el juez te la devuelve y dice ya, argumentamela, y tú en ese momento tienes que apelar si es que no estás de acuerdo con lo que ha resuelto el juez sobre la incoación, sobre el pedido de incoación de proceso inmediato por parte de la Fiscalía. Esos son los puntos más importantes. Un numeral adicional que es frente al auto que rechaza la incoación del proceso inmediato, el fiscal dicta disposición que corresponde a la formalización de investigación preparatoria. Esto deben también tenerlo en consideración, porque la pregunta podría surgir es que, ¿qué sucede si es que el fiscal pide la incoación del proceso inmediato y el juez no le da una respuesta? ¿Qué sucede? Se archiva el caso, las partes ya no pueden continuar, ¿o qué es lo que pasaría? No, en realidad la incoación del proceso inmediato quedó frustrada, pero se debe continuar con el proceso común, con el proceso normal. Y bueno, esos son los puntos más importantes de la audiencia única de incoación del proceso inmediato, porque es la primera audiencia, es cuando se te notifica para que tú vayas a decirle al juez por qué no estás de acuerdo en que el proceso inmediato se concrete a favor tuyo o en contra de ti. Luego de eso, si es que se incoa el proceso inmediato, viene otra nueva audiencia y todo esto se debe hacer o se debería hacer en principio en un solo día o como máximo en 2 o 3 días, pero seguidito. No se debe esperar pues un mes, 2 meses, 3 meses o lo que el juez quisiera esperar, porque se tergiversa el objeto y la naturaleza del proceso inmediato. Ya no terminaría siendo un proceso inmediato, terminaría siendo un proceso inmediato solamente de forma, porque dentro del objetivo, dentro de la naturaleza estructural de un proceso inmediato, en realidad ya no, pues, ya de inmediato ya no tiene absolutamente nada. Luego, como les estaba mencionando, vendría la audiencia única de juicio del proceso inmediato. Y bueno, ese es el último artículo, que es el 448, en donde básicamente se hace lo que se haría en el juicio de un proceso común, de un proceso normal. ¿Cuál es el primer punto que debemos tener en consideración? Esto es, evidentemente, va a suceder cuando se decide incoar el proceso inmediato. Cuando el juez dice, ya, le hago caso a la fiscalía, y vamos a continuar con el proceso inmediato, entonces voy a dictar auto de juicio y nos vamos a pasar a juicio. Vamos a enjuiciar a la persona que está siendo procesada.
Recibido el auto que incoa el proceso inmediato, el juez penal competente realiza audiencia única de juicio inmediato en el día. En todo caso, su realización no debe extender las 72 horas desde la recepción. Ojo que quien dicta el auto de enjuiciamiento es el juez de la investigación preparatoria, es el juez frente al cual nosotros hemos debatido el tema de la incoación del proceso inmediato. Luego se va a pasar al juez competente especializado en materia penal, quien va a ser la persona que va a llamar a juicio a las personas procesales dentro de las 72 horas. Pero esto, señores, no es lo que normalmente sucede en el día a día o dentro de una investigación común. O sea, me refiero al proceso inmediato como tal. ¿Por qué? Supuestamente por la carga laboral y procesal de todos los juzgados. Pero entonces, ¿de qué sirve nosotros decir que vamos a instaurar un proceso inmediato si en realidad ni siquiera tenemos el personal suficiente y suficientemente capacitado para poder llevar a cabo dentro de esta estructura horaria un proceso inmediato? Bueno, el numeral 2 señala: la audiencia única de juicio inmediato es oral, pública e inaplazable. Es lo que yo le decía. Todo es oralizado, nada es escrito, nada es presentado por mesa parte, que sí, que esto, que el otro, porque es en realidad una pérdida de tiempo. Todo lo tienes que oralizar. Evidentemente, si quieres presentar escrito, lo puedes hacer, pero la idea no es que tú vayas a leer lo que es escrito. La idea es que todo sea más célebre, más rápido y se eviten trámites innecesarios, como lo decía al principio de esta exposición. La audiencia es inmediata, es oral, pública e inaplazable. Rige lo establecido en el artículo 85, que también es referido a qué pasaría si tengo abogado o no tengo abogado. Y mi abogado no puede estar en el juicio del proceso inmediato. Las partes son responsables de preparar y convocar a sus órganos de prueba, garantizando su presencia en la audiencia. Esto también lo hemos hablado nosotros. En cualquier momento pueden presentar, evidentemente, sus medios de prueba, porque esto en el proceso común sería en la etapa intermedia. Y el proceso inmediato ya no tiene una etapa intermedia. Entonces, no existe la restricción de que los medios de prueba que tú hayas presentado, que tú presentes después de los 10 días que te dan luego de emitir la acusación, ya en realidad esto no regiría, porque ya no existe, ya no hay una etapa intermedia. El numeral 3 dice: instalada la audiencia, el fiscal expone resumidamente los hechos objetos de acusación, la calificación jurídica y las pruebas que ofrecerá para su admisión. Esto es lo que se hace en el juicio de un proceso inmediato, pero lo que se haría en un proceso común en una etapa intermedia. De conformidad con el artículo 349, que es lo que yo le decía, y el 350 también, que tú puedes cuestionar absolutamente todo, cómo ha emitido su acusación el fiscal, de manera formal, de manera sustancial, cuestionar o observar la reparación civil, deducir excepciones, etc. Pero es la parte que se va a hacer y no se hace de forma escrita, se hace de forma oral, porque en un proceso común normal te dan los 10 días después de emitir la acusación para que tú presentes toda esta documentación. En este caso no. En este caso lo haces en juicio y lo haces de manera oral. Y no esperas que, por ejemplo, cuestionas de manera formal la acusación de la fiscalía. En un proceso común, el juez le da un tiempo a la fiscalía para que lo subsane. En el proceso inmediato dice: no, ya, estos son los cuestionamientos que ha hecho la defensa, subsánalos en este instante, ahorita, lo solucionamos todo de forma oral, ahorita. Por eso que los juicios deben ser seguidos, deben ser continuos. No tendría sentido que sean pues dejando un mes, una semana, 3 meses, etc. Y ya para ir terminando, el auto que declara fundado el sobreseimiento o un medio técnico de defensa es apelable con efecto evolutivo
El recurso se interpondrá y fundamentará en el mismo acto. Rige lo previsto en el artículo 410, eso también tenemos que hacer referencia al Código Procesal Penal. Luego nos habla que el juez debe instar a las partes a realizar convenciones probatorias, cumplir los requisitos de validez de acusación de conformidad con el numeral 1 del artículo 350, que vamos nosotros a hablar de cuáles son las formalidades del proceso, y resueltas las cuestiones planteadas, el juez dicta acumulativamente el auto de enjuiciamiento y citación a juicio. Eso también ya lo hemos hablado de alguna otra forma. Y finalmente nos dice que el juicio se va a realizar en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su conclusión. El juez penal que instale el juicio no puede conocer otros juicios hasta que culmine el ya iniciado. Te dicen, te concentras en este caso, te concentras en este juicio y me das la solución de forma oral en este juicio. Las sesiones deben ser continuas e ininterrumpidas. Y cuando tú ya me das una resolución, ya pues la parte que no está conforme puede apelar. Pero una vez más le digo, esto no sucede siempre en la vida real. En la vida real los procesos inmediatos nunca son inmediatos, a menos que la persona que haya sido detenida en flagrante delito se encuentre ahí en la cárcel. Ahí sí. Pero en los demás supuestos, ¿qué es lo que sucede? En los demás supuestos, ¿qué es lo que pasa? En los demás supuestos, esto en realidad no se termina cumpliendo. Y bueno, con eso ya habría terminado la exposición. Si ustedes tienen alguna otra pregunta, algo que quisieran aclarar, algo que quisieran ustedes prácticamente señalar o emitir un comentario, o si es que tienen alguna idea que es totalmente distinta a la que yo he expuesto, totalmente encantado. Para eso están los libros de doctrina, de jurisprudencia, de normativa, para eso existen varias formas de interpretación. Hay autores que piensan una cosa, hay otros autores que piensan otra cosa respecto a lo que nosotros hemos hablado. Y bueno, hasta ahí. Muchísimas gracias y quedo atento a cualquier pregunta. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Tenemos a la doctora Pilar. Doctora Pilar, muy buenas noches. Está activo su audio. Buenas noches, doctor. Muy linda su exposición. Muchas gracias. Mire, mi pregunta es, en una audiencia única de juicio inmediato, van a estar las partes, está el agraviado, la parte agraviada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si la parte agraviada cambia su declaración inicial a nivel policial, en el sentido, por ejemplo, en un caso de robo, esta persona declaró que sí, pues que el inculpado quiso robarle su cartera, pero después cambia en la audiencia diciendo de que no fue así, que nunca le llegó realmente a llevarse o jalarle la cartera, sino venía drogado y cayéndose, y al caerse se caen los dos juntos, o sea, se caen en realidad los dos juntos al piso. Pero ella como grita, viene gente, lo agarran, lo golpean, y ya ella, como se había golpeado, la llevan al hospital. Pero ella se va con su cartera, él nunca le llega a agarrar, ¿Ya? ¿no? Pero este chico, como estaba drogado, los policías le dicen, tú le has querido quitar, y él ni se acordaba, ¿no? Ni se acordaba qué había pasado ni no había pasado. Entonces, él acepta en nivel policial, pero la agraviada después dice, no, en realidad nunca se llevó mi cartera, yo me la llevé al hospital, pero en la comisaría los policías me hicieron firmar de que se lo habían encontrado a él, pero yo no quiero hacerle daño a esta persona, porque en realidad lo que él estaba era drogado, borracho, y se cayó encima mío y me tumbó, y los dos nos caímos al piso, pero nunca se llevó mi cartera, pero los policías sí pusieron eso. Entonces ella quiere cambiar esa declaración en el proceso, en la audiencia única de enjuiciamiento. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Lo puede hacer? ¿No lo puede hacer? A ver, uno de los primeros supuestos para la aplicación de
del proceso inmediato y nosotros lo hemos puesto acá, lo estoy buscando, 3 supuestos de aplicación de proceso inmediato. El segundo supuesto es la confesión, y la confesión en los términos del 160. ¿Cuál es la lógica? Que si evidentemente yo voy a confesar y voy a aceptar los hechos, ya me evito todo ese aparato del Estado, activar ese aparato del Estado de la etapa intermedia para poder cuestionar la investigación que ha realizado la Fiscalía. Entonces, si yo confieso que he cometido algún hecho delictivo, evidentemente lo que va a hacer la fiscal es, ya pues, si ya he confesado, ¿yo para qué voy a continuar con la investigación? Con la investigación con la investigación procesal en su segunda etapa, que es la etapa intermedia. Pido al juez la incoación del proceso inmediato, me voy al proceso inmediato, se acepta el proceso inmediato, se lleva a juicio y en juicio me dicen, oye, pero he estado mal asesorada, quiero cambiar mi versión, quiero decir algo distinto. Bueno, va a ser la oportunidad al inicio del juicio, va a ser la oportunidad de plantear estos recursos que te menciona el artículo 350. Ahí si tienen su código pueden ver cuáles son las observaciones que ustedes pueden hacer a la acusación como tal, y eso tendría que ventilarse en juicio porque no hay una etapa intermedia. Observar la acusación fiscal en términos formales, deducir excepciones, quizás acá una excepción de naturaleza excepción porque efectivamente no se cometió un delito, solicitar la imposición o revocación de una medida de coerción, pedir el sobreseimiento, instalar algún criterio de oportunidad, ofrecer las pruebas. Quizás se puede ofrecer las pruebas al inicio de este juicio de proceso inmediato con la intención de que ya eso va a depender de la estrategia de cada defensa. Pero si usted me pregunta en qué etapa procesal se puede hacer esto, es luego de que se notifica el auto de enjuiciamiento y te citan para la audiencia de incoación de proceso, no, para la audiencia de juicio de proceso inmediato, y en donde se van a debatir todos estos temas. Ahí se pone a conocimiento del juez todo lo que ha venido pasando, y bueno, también se tendría que poner en evidencia de por qué en un momento aceptó algunos hechos y por qué ahora no lo está haciendo, y cuáles son los medios de prueba del por qué su actitud está variando o está cambiando. Pero la etapa procesal sería al inicio del proceso inmediato, luego de haber pasado por las diligencias preliminares, luego de haber pasado por la audiencia de incoación del proceso inmediato y cuando se traspasa al inicio del juicio del proceso inmediato. Esa sería la respuesta. Muchas gracias. Excelente, doctor. Damos pase, doctora Luciana, por favor, ser directos en la pregunta para que los demás participantes puedan interactuar. Doctora Luciana, por favor, ¿está activo su audio? Adelante. Doctor, buenas noches. Me saluda el señor Romero Ramos. Está con el nombre de mi hijita la computadora. Doctor, reitero la felicitación de parte de la compañera que me antecedió. Doctor, en una solicitud de incoación de proceso inmediato se ha deducido la excepción de prescripción. Es un proceso de omisión a la asistencia familiar. Se ha deducido la excepción de prescripción. Por ende, no se incoa el proceso inmediato, ¿no? Entonces, mi pregunta es, el actor civil, en este caso la parte agraviada, aún sin haberse constituido en actor civil, ¿estaría legitimado para apelar esta no incoación del proceso inmediato? Ya, gracias por tu pregunta. No entiendo que no hay un proceso inmediato iniciado porque ya no, el tema de la omisión ya no sería tan evidente como en principio se creía y ya pasó a ser un tema complejo. Si es un tema complejo
en los términos que también lo menciona el propio Código Procesal Penal, pasaría, ojo, y yo también lo he dicho, si no se acepta, si el juez no acepta la incoación del proceso inmediato, no es que el caso queda archivado, no es que el caso queda cerrado, no es que no se va a hacer absolutamente nada más y todos felices y se termina el problema, no. Lo que hace la Fiscalía es formalizar y continuar con la investigación preparatoria. ¿Qué es lo que pasa cuando formaliza la Fiscalía y continúa la investigación preparatoria? Es que se notifica al juez con esto y el juez te corre traslado a la parte en principio agraviada. ¿Para qué? Para que se constituya en actor civil y bueno, también pedir quiénes van a ser los terceros civilmente responsables. Eso le corresponde hacer a la parte agraviada frente al juzgado, frente al juez. Si tú quieres que algunas personas se constituyan como terceros civilmente responsables, le tienen que correr traslado a ellos para que evidentemente presenten su escrito de oposición o lo que fuese, pero esto sucede luego de la formalización y antes del término de la investigación preparatoria. Si ya ha terminado la investigación preparatoria y tú quieres constituirte en actor civil, evidentemente no vas a poder. Y bueno, se te pasó el tiempo, se te pasó el plazo para que puedas ejercer algún derecho desde el punto de vista del actor civil o peticionar que alguien se incorpore como tercero civilmente responsable dentro de un proceso penal. Gracias. Excelente, doctor. Damos pase. Doctor David, está activo su audio. Ok, ¿se me escucha? Sí, claro, adelante. Muchas gracias, doctor, por su disertación. Un saludo desde la ciudad de Chiclayo. Bien, doctor, mi pregunta es la siguiente respecto a la flagrancia. Se dice que habría sufrido alguna modificación, ya que no se aplica a todos los supuestos de flagrancia, sino precisamente solo a la flagrancia propiamente dicha. ¿Eso es correcto, doctor? Sí, claro que sí, exactamente. Sí, doctor, porque en su disertación no hizo esa precisión y tenía esa duda, porque se dice que habría sido modificado en el decreto legislativo 1194 y pues quería esa... Sí, claro, totalmente la razón. Evidentemente, doctor. sí. Se le agradezco. Listo, muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Doctor Luis Alberto, está activo su audio. Adelante. Doctor Luis Alberto, ¿puede activar su audio? Nuevamente le doy pase. Doctor Luis Alberto. Adelante. Sí, Adelante. Solito cortó su audio. Doctor Renzo, buenas noches. Está activo su audio. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Quisiera hacerle una consulta, doctor. El artículo 448, que es la audiencia única de juicio inmediato, indica que, por ejemplo, se puede plantear cualquier cuestión del artículo 350. Remitiéndonos al artículo 350, por ejemplo, en el parágrafo G, indica que uno puede objetar la reparación civil por su incremento o extensión. La consulta viene acá en esto. Por ejemplo, si es que la defensa técnica del agraviado no está conforme con el monto de reparación civil que el Ministerio Público realizó en su acusación, pero esta defensa técnica no ha sido, o sea, bueno, en su momento no se constituyó como actor civil, ¿puede objetar el incremento de la reparación civil? Esa es una pregunta. Y otra... Ya, primero respondo eso y es una pregunta rápida. Lamentablemente, si tú no te constituyes como actor civil dentro de un proceso y dentro del plazo que te especifica el propio Código Procesal Penal, cuando tú presentes el escrito ante el juez y estos sean luego oralizados, te va a decir, pero tú no tienes en realidad ningún tipo de derecho acá, porque a ti se te notificó en algún momento determinado la formalización de la investigación y tú dejaste pasar el tiempo, o tú o tu defensa, o tu falta de dejadez en el proceso, y no te constituiste en el tiempo oportuno que debiste para entrar al proceso como actor civil, ya no lo puedes hacer ahora. Lamentablemente es así, ya no lo puedes hacer.
comunícate con el fiscal, entrevístate, háblale, dile al fiscal, oye, auméntale la plata, subsana esto, pero como actor civil ya no podrías hacer nada, porque no te has constituido como actor civil, a menos que tú nunca hayas sido notificado válidamente y solicites una nulidad procesal de estos actos que se han venido dando con la finalidad de que se retrotraiga todo el proceso penal hasta antes de que se vulnere este proceso que sería en principio el derecho de defensa de la persona. Eso es. Excelente, doctor. Estimados participantes, tener en cuenta también es una pregunta por estudiante. Doctor Edson, está activo su audio. Adelante. Bienvenido. Gracias, doctor. Buenas noches. De antemano, gracias por su respuesta, doctor Miguel. Buenas noches. En este proceso inmediato, se ha señalado de que también se puede instar a un proceso de terminación anticipada. ¿Y en qué etapa, en qué parte de este proceso inmediato se puede instar? ¿Cuáles serían los beneficios procesales, como la reducción de la pena de repente, y cuáles serían? Gracias. Gracias. Sí, claro, justamente, a ver, estoy buscando el artículo donde se menciona para que lo tengamos mucho más claro. Acá está. Numeral 3 del artículo 447 de la audiencia única de incoación del proceso inmediato. Tu pregunta es, ¿cuándo se puede hacer? El proceso inmediato tiene 3 partes. Primero, las diligencias preliminares. Con las diligencias preliminares ya hemos visto los 3 supuestos por los cuales la Fiscalía puede solicitar el proceso inmediato, la incoación del proceso inmediato. La Fiscalía no decide la incoación, la Fiscalía decide pedir la incoación del proceso inmediato al juez. El juez, cuando la Fiscalía le pide esta simplificación procesal, te va a tener que notifica a la contraparte. ¿Notifica para qué? Para que se lleve a cabo una audiencia de incoación del proceso inmediato. ¿Qué es esto? El juez llama a las partes para escuchar de forma oral y de forma natural cuáles son los pedidos por parte de la Fiscalía y cuáles son los pedidos por parte en este caso, el procesado o el investigado. Dentro de esta audiencia de incoación, no estamos hablando del juicio del proceso inmediato, estamos hablando de la audiencia de incoación, donde el juez va a decidir si es que efectivamente se instala o no se instala el proceso inmediato. En ese momento es donde se solicita algún criterio de oportunidad, de principio de oportunidad, de acuerdo reparatorio o determinación anticipada. Es en ese momento que se pueden hacer esas 3 variedades. Ya no en juicio ya no, pues porque en el juicio ya está instalada de manera total y cabal el proceso inmediato, sino en la audiencia de incoación, cuando se va a decidir si se lleva a cabo, si se instala el proceso inmediato, sí o no. Ahí tú pides, no, mira, yo sé que sí, pues efectivamente he cometido el delito, o yo sé que hay alguna suerte de aplicación de un principio de oportunidad, o de repente podemos aplicar el tema de la terminación anticipada. Ahí lo propones frente al juez, y ahí entre Fiscalía y ustedes lo deciden, y cerrado el tema. Pero es ahí, antes de que el juez decida si se instala o no se instala el juicio inmediato. El proceso de incoación no, el proceso que estoy confundiendo. Antes de que el juez decida la incoación del propio proceso inmediato. Excelente, doctor. Tenemos al doctor Roy. Doctor Roy, muy buenas noches. Qué gusto saludarlo. Aunque está atrás con las sirenas, doctor Roy. ¿Cómo está? Buenas noches. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Sí, buenas noches. No se le escucha. Sí, buenas noches. No, se le escucha muy bajo, doctor. O si gusta lo puede escribir. La pregunta y yo le leo. ¿Sí? Después del participante Oscar. Escribe la pregunta, no hay problema. Escríbelo por el chat y yo le hago llegar al doctor. Okay. Muy bien, damos pase al doctor Oscar. ¿Cómo está? Buenas noches. Adelante. Por favor, ¿puede activar usted el audio? ¿Sí? Adelante.
¿Me escuchan? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante. Buenas noches, señor ponente, excelente la ponencia y buenas noches con todos los participantes en este evento académico. Solamente para hacer un breve comentario a lo ya expuesto. Respecto a se ha dicho en esta ponencia de que el proceso inmediato muchas veces el plazo es corto, ¿no? No es muy corto, sino que a veces se alargan los plazos. Sin embargo, en razón a ello, es necesario precisar de que si estamos en flagrancia delictiva, esto es, la Fiscalía pone a disposición del juez la preparatoria a un detenido y formula un requerimiento de incoación de proceso inmediato. Allí sí el plazo se tiene que emitir el auto de citación a audiencia de incoación de proceso inmediato en el plazo más corto posible, dentro de las 48 horas según la norma. Pero cuando estamos en un caso de una persona que está como citada, no está detenida, sino digamos un caso de omisión a la asistencia familiar o conducción de estado de ebriedad, ¿no? Entonces allí ya la cosa cambia, ¿no? Porque allí el juez sí dicta el auto, la resolución de citación a proceso inmediato, pero lo hace ya en un plazo no regulado. Básicamente puede ser en 15, un mes, según su agenda. Eso es que cabe precisar aquí. Pero si la Fiscalía pone a disposición un detenido porque está invocando como supuesto de aplicación del proceso inmediato la flagrancia delictiva, conforme al artículo 446.1, concordado con 259 del mismo Código Procesal Penal, ahí sí el juez tiene que dictar al juez de turno en un plazo dentro de las 48 horas, con primera precisión. Segunda precisión, es necesario también dejar en claro de que el juez de la preparatoria, cuando declara la procedencia de incoación de proceso inmediato, allí remite, le da un plazo al fiscal para que dentro de las 24 horas formule su requerimiento acusatorio. Y con ese requerimiento acusatorio que hace el fiscal, ¿no?, de un proceso inmediato, se envían los actuados al juzgado de la penal unipersonal o colegiado según el caso, según la pena, ¿no? Entonces, eso también. Y respecto a otro comentario más, respecto al juicio inmediato. Doctor Oscar, por favor, la pregunta precisa, por favor. No es pregunta, es un comentario nomás, no es pregunta. Entonces, respecto al juicio inmediato, este juicio inmediato contiene dos mini audiencias, ¿no? La primera, como ya se ha dicho en esta ponencia, la mini audiencia primera, que viene a ser una suerte de etapa intermedia, como ha dicho el ponente, efectivamente, ¿no? Y luego de ello, al declarar la validez formal y sustancial del requerimiento acusatorio fiscal, ya emite el auto de citación a juicio que se hace inmediatamente, ¿no? Y viene a ser la segunda mini audiencia de juicio inmediato, donde ya el fiscal hace su alegato de apertura, la defensa técnica hará lo suyo, y se ve la posibilidad nomás de que se arribe a una conclusión anticipada de ser el caso, o se pase a la actividad probatoria en juicio inmediato, ¿no? Eso quería precisar nada más. Lo demás, excelente la ponencia, nada más es todo. Muchísimas gracias. Claro que sí, Oscar, totalmente excelente. Acuerdo. Sí, es el comentario que al final yo hice, que esto se termina cumpliendo, evidentemente, y por la propia situación, solo cuando una persona se atrapa en flagrancia delictiva, pero en los otros casos no. Y lo que tú has mencionado lo dice claramente César San Martín en su libro de comentario al Código Procesal Penal, pero tienes toda la razón. Pero el proceso inmediato no solamente debe aplicarse de esta forma cuando se atrapa una persona en flagrante delito, sino en todos los supuestos de aplicación. Listo, Reader. Excelente. Doctor, gracias. Doctor Javier, está activo su audio y terminamos con la otra Jovita. Adelante, doctor Javier. Bueno, adelante. Buenas noches, doctor. Me uno con el agradecimiento por la excelente disertación. Mi pregunta es rápida. Es acerca de un proceso inmediato por omisión a la asistencia familiar. Durante la audiencia de juicio oral, el juez puede ¿cómo se llama? Realizar la anulación de un acto
o sea, de una resolución extrajudicial puede anular un acto jurídico estando en un proceso penal. Por decirlo, en el proceso de alimentos pagó con una transacción extrajudicial, pero durante el juicio se niega a la otra persona y el juez puede declarar la nulidad de ese acto jurídico. Esa era mi pregunta, doctor. Claro que puede. En realidad el juez tiene la capacidad y el criterio para poder solucionar dependiendo cuáles sean las peticiones que le hagan las partes procesales. Y esto ya depende eminentemente de la estrategia de defensa de una determinada persona y una determinada defensa, que quizás puede plantear una excepción o puede plantear cualquiera de los términos que te menciona el artículo 350 del Código Procesal al inicio del juicio del proceso inmediato, no al momento de la incoación del proceso inmediato, porque en el momento de la incoación del proceso inmediato se ven otros temas, y se decide sobre si va o no va el proceso inmediato. En cambio, en el juicio, al momento del juicio, sí se ven estos temas de carácter y de naturaleza formal y sustancial y se pueden deducir excepciones. No sé cuál sea el caso en específico, pero el juez en realidad tiene la potestad siempre y cuando, de manera evidente, la petición que sea frente al juez esté fundada en derecho, porque los temas de nulidades procesales se pueden plantear en cualquier momento, cuando evidentemente uno tome conocimiento que no se están respetando los derechos fundamentales del procesado en este caso. Muchas gracias por la pregunta. Excelente, doctor. Doctor Omar, está activo su audio. Gracias, doctor. Buenas noches. Adelante, doctor Omar. Doctor, le quiero hacer una pregunta. Al inicio del juicio, una vez que ha concluido la incoación del proceso inmediato, al inicio del juicio, ¿se puede solicitar terminación anticipada, doctor? Gracias y muy buena pregunta. De hecho, el tema de la terminación anticipada dentro de un proceso penal común se puede solicitar hasta antes de la acusación. Hay un debate que te dicen que la solicitud de terminación anticipada en un proceso común, estoy hablando, se puede hacer hasta antes de que la acusación sea materia de oralización formal o sustancial. Y estando en la etapa intermedia, la acusación no termina siendo acusación si es que no es debidamente oralizante. Pues, algunos dicen hasta que el fiscal hasta que el juez te notifica con la resolución en donde te corre traslado la acusación. ¿Qué pasa en el proceso inmediato? En el proceso inmediato te dice la propia norma que el tema de la terminación anticipada se ve en la audiencia de incoación de proceso inmediato, es decir, donde se va a decidir si se lleva a cabo, si se instala o no el proceso inmediato. Ya no se puede solicitar cuando se ha pasado a la etapa de juicio. Cuando ya se ha pasado a la etapa de juicio, es lo que dice la norma. Cuando ya se ha pasado a la etapa de juicio, ya se van a ver otros temas eminentemente de carácter sustancial respecto de la acusación que te emitió la Fiscalía. Tú tuviste la primera oportunidad de solicitar una terminación anticipada, un principio de oportunidad o lo que fuese, cuando se llevó a cabo la audiencia de incoación de proceso inmediato. Pero después, en principio, no podrías hacerlo. ¿Por qué digo en principio? Porque la normativa te dice que no. Pero ¿qué es lo que yo pienso en realidad? Que lo podrías solicitar sin ningún inconveniente. ¿Cuál es el objeto y la naturaleza de una terminación anticipada? Que el proceso termine antes, que innecesariamente se lleven etapas procesales que se pueden terminar de manera anterior porque ya se consideraría innecesario llevarla de manera posterior. Para mí, no hay ningún problema en que tú pidas la incoación del proceso inmediato en esta audiencia de juicio
y antes de empezar le digas y se lo propongas al juez y se lo argumentes. Si el juez quiere pensar un poquito más allá de la caja, dice, sí, pues en realidad ya si hay una terminación anticipada, se tienen que coordinar algunos hechos, actos con la fiscalía, ya no hay ningún problema, lo solucionamos y ya. En vez de iniciar el juicio de procedimiento, ya va a depender en realidad de cada judicatura. Muchas gracias. Excelente, doctor. Y terminamos con la doctora Jovita. Doctora Jovita, adelante. Terminamos con usted, por favor. Sí, doctor Luyo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Quería hacerle una consulta. En un proceso inmediato por delito de omisión a la asistencia familiar, ¿qué pasaría si las partes, el denunciado, el procesado y la parte agraviada, llegan a un acuerdo respecto al pago del monto por el cual se le inició el proceso antes de la audiencia de enjuiciamiento? El juez del enjuiciamiento va a terminar condenando pese a ello, va a archivar el proceso y ese tema se puede alegar en la audiencia de enjuiciamiento. Esa es mi pregunta, por favor. Justamente eso es lo que... la respuesta está en su pantalla en el numeral 3. En la audiencia única de incoación del proceso inmediato, que es distinta a la audiencia de juicio del proceso inmediato, es en donde se ve estos temas de oportunidad o determinación anticipada o de solución extrajudicial. Si se presenta en ese momento, o sea, no habría ningún inconveniente. Porque si en un proceso de omisión lo que interesa es que la persona cumpla con el pago que ya se ha deliberado en un estadio civil, ¿cuál es la finalidad de continuar con un proceso penal que es de última ratio, que siempre se verifica en el peor de los escenarios porque implica pena privativa de libertad? ¿Cuál sería la finalidad de encarcelar y encerrar a una persona que ya cumplió con los deberes? Quizá en algún momento no pudo, no quiso o no tenía cómo cumplir, pero ahora se puso a derecho, está buscando dar solución a este proceso y si en algún momento llega a una solución con la otra persona y con otra parte, ¿cuál es la necesidad de continuar enjuiciándola para poder condenarla? Esa sería mi respuesta. Muchas gracias.